Hola queridos amigos, qué alegría volvernos a encontrar. Y aquí estamos otra vez, pero como en este sector de la casa que me gusta encontrarme con ustedes, tengo mis libros, les voy a contar por qué mi biblioteca es tan nutrida y por qué a mí me gustan tanto los libros y los amo con todo el corazón. Decirles que soy narradora de cuentos, además de actriz y de cantante y de profesora de teatro. Pero, ¿por qué decidí ser narradora de cuentos? Bueno, es una historia muy particular. Mi amiga personal, Soledad Rebelles, una cordobesa, narradora de pura cepa, que interviene en este proyecto conmigo, ella fue la que me introdujo al arte de narrar historias. Un buen día, ella se iba a presentar en un espectáculo de narración oral para niños en una escuela y simplemente su compañera se enfermó. Me dijo: ¿quisieras venir a reemplazarla? ¿Podrías hacerlo conmigo? Bueno, no lo sé, pero como buena actriz, para salir al toro, como decimos en el teatro, me dispuse a ayudar. Desde ese día, desde esa experiencia maravillosa que tuvimos en esa escuela, arriba de ese escenario, con una escenografía improvisada pero rodeadas del cariño de los chicos, estuvimos poco más de una hora envueltas en un clima mágico y especial que nunca me hubiera imaginado que me iba a gustar tanto. Esto fue allá por el año 2011 y nunca más paré de narrar. Asistí a encuentros, a festivales de narradores, pero hoy por hoy decido ser una narradora de historias de otros. Y ya les voy a contar cuál es la diferencia. Narrar cuentos de autor es una elección y una decisión que yo tomé cuando decidí dedicarme a la narración de cuentos. Por varios motivos, pero principalmente porque admiro y respeto la profesión del escritor, de ese que imagina en profundidad y profusión de detalles una historia y la puede volcar en un papel, y luego de hacerle cientos de correcciones hay otro que elige su historia para ser editada y la publica. Después está el trabajo del lector, que es quien toma esa obra y la resignifica en su mente y atravesada por todas sus emociones. Pero finalmente puede que llegue el narrador a tomar esa historia para sí y pasarla por el filtro de su imaginación, de su sentir y de su pensar. Ese es el trabajo del narrador de cuentos de otros, es decir, cuentos de autor. Y en general, elijo narrar cuentos literarios, que son aquellos que han sido creados y pensados para un lector en particular, y el escritor le ha dado una forma precisa, concreta y acabada para que exista una trama, un conflicto, un desenlace, determinados personajes. Es una obra estudiada, es una obra creada, pensada y sentida para que llegue a un determinado público. Yo, como narradora, solo paso esa obra por el filtro de mi sentir pensar, y allí es que la convierto en mi propio texto. En un texto que ya no solo tendrá palabras escritas o leídas, sino que también tendrá una voz que será la mía, la que yo pondré y aportaré en este intento por interpretar
ese sentir pensar del escritor, y también tendrá un cuerpo, esta obra literaria, que será mi cuerpo puesto al servicio de estas ideas que el autor desea comunicar y de las que yo interpreto que sería bueno transmitir a un oyente o a un espectador. Digo oyente o espectador porque espectador es aquel que escucha y ve la narración de la historia, pero un oyente solo la escucha por audio, por radio, solo la oye. Entonces, miren qué multiplicidad de facetas que tenemos para apreciar una obra literaria, narrada, leída, escrita. Pero elijo el cuento de autor porque, les decía, admiro y respeto a todas aquellas personas que pueden crear de la nada una historia rica, una historia digna de ser replicada, transmitida y contada. Sin embargo, existen otro tipo de narradores que son los que cuentan historias autobiográficas. Son muchas veces los narradores que también escriben las historias. Las escriben, las guionan y luego las cuentan. Una actriz, narradora, directora de teatro, escritora, muy reconocida en Argentina y a quien yo admiro mucho, Ana María Bovo, una porteña de pura cepa, tiene una obra maravillosa autobiográfica que ella se encarga de producir y de narrar. Y creo, seguramente ustedes van a estar de acuerdo conmigo, en que los narradores somos una parte muy importante de la teatralidad, porque contamos una historia absolutamente despojados de escenografía, de vestuario, y le damos luz, cámara y acción con nuestros movimientos, gestos, entonación, cadencia, pronunciación de nuestra voz. Entonces, el teatro también se ve atravesado por estas disciplinas que alternan lo teatral, lo escénico, lo dramático, lo cómico, con estos otros oficios y profesiones, como por ejemplo, del que ya hemos hablado, como el clown, o el cómico, o el imitador, y en este caso, el narrador de historias. El narrador de historias tiene distintas identidades, pero yo voy a traer hoy aquí para compartir con ustedes el narrador escénico, el narrador que cuenta en un escenario separado del espectador, en este caso a través de la cámara, pero si estuviera en un escenario, en un teatro, en un retablo, estaría separado por la famosa cuarta pared, que es de la caja teatral, izquierda, derecha, detrás, y la cuarta pared es la de adelante, la que me separa del espectador. Entonces, el narrador escénico, en general, está separado del espectador por la cuarta pared y narra en un espacio particular que se crea para que él pueda o ella puedan contar su historia. A diferencia del narrador espontáneo. El narrador espontáneo es aquel narrador que se sienta en una ronda
y que participa contando su relato, su historia, y no necesariamente es un narrador de obra literaria, sino que es un narrador de anécdotas, como les digo, de historias autobiográficas, o simplemente cuenta sucesos del día, de la semana o del mes. Miren, para que se puedan dar una idea de la diferencia, yo hoy voy a narrarles escénicamente un cuento de Ana María, quien les hablaba recién. Es un cuento de ella y a mí me encanta contarlo y darle vida nuevamente. Pero Ana María eligió el formato de narrador espontáneo porque ella empezó a escuchar historias y relatos desde muy chica, cuando en la casa de sus abuelos, en el campo, ella iba a pasar las vacaciones de verano y allí, en el patio de tierra, debajo de la parra, sentados en una ronda de sillas, charlaban el peón de campo, la dueña de casa, el trabajador que llegaba a saludar y a ver cómo estaban los abuelos, una vecina, el panadero, la almacenera. Y se contaban historias y sucesos del día, de la semana o de la vida. Ana María dice que ella se convirtió en narradora espontánea y decidió que solamente iba a tener como escenografía una silla, porque emulando aquella ronda de narradores espontáneos del patio de la casa de sus abuelos, ella arrancaría un gajo de la ronda y lo llevaría a la escena para contar sus propias vivencias. En la ronda de cuentos, la gente común se narra la vida. En aquella ronda de la casa de los abuelos de Ana María, por ejemplo, se contaba que la almacenera estaba preocupada porque había entrado una gitana. Ella la había corrido del almacén y la gitana, desde la puerta, la había mirado fijo a los ojos y le había echado una maldición. Se hablaba de la generosidad del carpintero. El carpintero del pueblo no cobraba ni las cunas ni los bastones. Se hablaba de un matrimonio, unos vecinos de por allá, de muy poco corazón, que habían llevado a su propio perro a perder. Se hablaba de cómo el cura cometía un tremendo pecado: hacer el sermón de la misa tan aburrido y tan largo. Y también se contaba de que Fermín, el de la otra cuadra, le arrastraba el ala a Teresita. El tema es que Fermín hacía muy poco tiempo que estaba casado. Y así, el narrador espontáneo va contando sus sucesos y sus anécdotas y tejiendo esta trama de historias. Porque sí, en el patio de una casa. Entonces ustedes, que están en sus casas, pueden transformarse en alguno de estos dos tipos de narradores. Narradores escénicos, narradores que se preparan para un público, que narran cuentos literarios de autor, o narradores espontáneos
que cuentan sucesos y anécdotas de su propia vida, como en esta ronda de amigos y vecinos, agregando una silla más y contando qué es el arte que hoy vamos a aprender. Entonces, contar historias y anécdotas como narrador espontáneo significa que son cosas que vos escuchaste, recordás con mayor o menor claridad, pero que en el ejercicio de la memoria y de la imaginación podés utilizar ambas cosas, imaginación y memoria, como una inteligencia creadora que te potencia y te promueve tu propio bienestar y tu propio estado creativo. Memoria e imaginación se conjugan en este narrar espontáneo y permite reinventar nuestros recuerdos, aquello que nos acordamos a veces con profusión de detalles y a veces vagamente, pero que con la imaginación lo podemos completar a este cuadro interesante. Y también te otorga la oportunidad de darle un nuevo sentido a los actos de tu experiencia. Hay cosas que merecen ser contadas, historias, relatos, anécdotas. A veces vienen a nuestra mente profusión de imágenes y queremos tomar lápiz y papel y escribir, pero cuando nos ponemos en el acto de escribir se diluyen en el aire y no las podemos retener. Quizás en ese momento lo óptimo es tomar lo que tengas más a mano, tu celular, un pequeño grabador, no lo sé, algo con lo que te puedas grabar o filmar contando esa historia, esa anécdota, esa experiencia que aprendiste, escuchaste o viviste. Entonces contarás en segunda, en tercera o en primera persona. Y contarás sucesos reales y a veces sucesos cuasi reales, mechaditos y condimentados por algunas ideas de tu propio imaginario, lo que le aportaría un poco de ficción. Pero estas historias que merecen ser contadas no tienen que morir en nosotros, porque la tradición oral se ha creado desde hace siglos, narrándonos la vida, pasándola de boca en boca, de generación en generación, para que nuestros hijos, hermanos, sobrinos, nietos, conozcan a sus antepasados, conozcan las épocas que vivimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Conozcan entonces, como digo, a los seres que ya no están, pero que se los podemos narrar, y mientras tengamos la memoria viva, estarán entre nosotros. Podemos contar de nuestra juventud o de nuestra infancia, que les fascina escuchar a los niños, cuando nosotros fuimos niños. Y también podés contar historias de tu escuela, de tu hogar, de tu casa, de tu barrio, de tu vecindario, de tu primer trabajo, de tu primer amor. Siempre tenemos algo para contar. Grabate, filmate y si tenés la suerte de retener las ideas, escribilo, cosa que a mí no me pasa, pero quizás a vos sí. Y con esa escritura, cual si escribieras un diario íntimo, o con esa grabación,
que obtuviste, practicá, ensayá, transmitíselo a otros. Esas historias que merecen ser contadas no pueden morir en nosotros, tienen que trascender para que nosotros podamos seguir aportando al acervo cultural de la transmisión oral de historias. Alrededor del fuego se sentaron los antiguos a contar historias, a brindar detalles y discusiones de sus vidas, a transmitir el conocimiento, la religión, las creencias, la cultura. Alrededor del fuego se sentaron los antiguos, que fueron esos primeros narradores orales, cuando aún ni siquiera existía la escritura. Esos primeros narradores transmitieron de boca en boca el conocimiento y la cultura por generaciones. Nosotros tenemos la posibilidad de romper con algunas estructuras preestablecidas, como el hecho de que narrar, solo narran los narradores profesionales. No, todos podemos narrarnos la vida. Sobre todo a los niños y a los jóvenes les gusta muchísimo escuchar. Así que si tenés a algunos a tu alrededor, contales historias, que les encanta. Y también podés contar historias de autor, leer un cuento, por ejemplo, o, ¿por qué no?, una poesía, aprenderla, memorizarla y transmitirla narrando o declamando, según sea un cuento o una poesía. Podés hacerlo, podés lograrlo y te va a encantar. 2 técnicas, 2 tips cortitos y fundamentales. Que la lectura de ese cuento te conmueva profundamente, que signifique algo para vos, que te haya entretenido, te haya hecho reír o te haya emocionado, pero que te haya atravesado de alguna manera. Y una vez que la hayas seleccionado a la historia que querés aprender para poderla narrar, léela muchas veces hasta que puedas contártela a vos misma frente al espejo, contártela frente a la cámara, cuando te filmes o te grabes, recordando toda la mayor cantidad de detalles posibles. Pero, atención, nunca va a ser absolutamente fiel tu historia con la historia escrita. Pero no hay de qué preocuparse, porque esta es la versión de esta narradora o narrador de esa historia. Con lo cual, la fidelidad al autor está dada por la trama gruesa de la historia. Es decir, no cambiarle el final, no cambiar el conflicto, pero de ahí en más, las imágenes que vos cuentes y narres son las que pasaron por tu imaginación cuando leíste esa historia. Y las emociones que vas a transmitir son aquellas que la obra te transmitió cuando la leíste por primera vez. Entonces, que te conmueva el material que elegiste, leerlo muchas veces y ensayarlo. Es como si yo te preguntara, ¿de qué se trata el cuento que leíste? Y vos tuvieras que contarme el cuento sin leer. Bueno, es una práctica, es un ensayo. Vas a ver que por delante de tus ojos, como si estuvieras en un sueño, va a pasar cada una de las imágenes de la historia como si estuvieras viendo una película. Por ese DVD mental van a pasar todas las imágenes de la historia. Si te olvidas de algunas cosas, es porque para vos, como narrador
no fueron tan relevantes. Y si recordás algunas otras cosas con mucha intensidad, es porque para vos fueron detalles de peso que hicieron la diferencia entre esta historia y muchas otras. Y entonces hoy, para finalizar, les regalo este cuento, La luna en el vidrio, de Ana María Bobo. Gracias otra vez por estar ahí, a narrarse la vida y no morir en el intento. Vivo en un departamento amplio en Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Es una casa antigua y tengo la suerte de tener grandes ventanales por donde entra raudales el aire, pero sobre todo la luz del sol, plena, llenando todos los espacios, todos los ambientes de la casa. Pero en la cocina, el corazón de la casa, hay como es una casa antigua, un paño fijo de vidrio repartido, 12 vidrios, elevado en la pared, que da a un pozo de aire y luz. Es esa columna que queda vacía entre un departamento y otro. Y cada uno de esos vidriecitos tiene una particularidad. Como ya les dije, la casa es antigua. Estos vidrios son aquellos que venían antes con una textura granulada que permiten intuir que hay un cielo despejado o intuir que hay un cielo nublado, pero la realidad es que no te deja ver. Y yo hace un tiempo tomé la decisión y le pedí a Sergio, el portero de mi edificio, que por favor me contactara con un vidriero. El señor vino a mi casa y yo le expliqué la situación, que de ese paño fijo quería cambiar, aunque fuese una hilera de los vidriecitos de 25 por 25. El hombre me miró, digamos, entre sorprendido y molesto. ¿Usted qué le cambia, señora? ¿Usted qué le cambia? A ver, esto da un pozo de aire y luz. Esto. Sí, lo sé. ¿Y a usted qué le cambia? ¿Qué quiere ver? Porque, mire, aquí pasan los cables, quiere ver. Porque aquí los cables, el tendido eléctrico, marcos, sí, de cielo, pero el caño que baja por la pared, el caño oxidado, eso quiere ver. Señora, ¿a usted qué le cambia? Bueno, yo insistí, de modo que Sergio, mi portero, con Isidro, el caballero vidriero, subimos a la terraza y desde allí contemplamos el paño fijo con los 12 vidrios repartidos. Y mi portero, que es un hombre muy bueno, muy comedido, muy dispuesto, pero tiene una contradicción. Usa gel
para un peinado más elevado, pero está siempre así, con el mentón para abajo y mirando y mirando hacia el pozo de aire y luz, dijo, ¿y si se entera? Si se entera la dueña del consorcio, la presidenta, que se cambiaron vidrios. ¿Cómo se va a enterar, Sergio? Salvo que se arroje en un acto de intrépido y aventurero por el pozo de aire y luz y en la caída libre detecte que yo cambié vidrios. Es la única forma. Y Isidro insistía. A ver, señora, ¿usted qué le cambia? ¿Qué quiere ver? Esto, los cables, el caño oxidado, esta plantita de mala muerte. Y yo miré la plantita que había nacido en una grieta del cemento. Era de un verde brillante, con un tallo carnoso y los pétalos color coral. Me conmoví, pero mientras le decía a Isidro que bueno, que aunque sea viéramos la posibilidad, y él me refutaba de lleno. Mire, señora, esto es un pozo aire luz profundo. Yo voy a tener que contratar a un trabajador más joven, porque yo no lo voy a hacer. Acá hay que poner una silleta, descender por el pozo aire luz, hay que contratar una RT, porque esto tiene que cubrirlo el seguro, porque ante cualquier cosa que le pase al pibe, y le va a salir un ojo de la cara, le va a salir. Bueno, la verdad es que utilicé la última carta que me quedaba bajo la manga, pero yo creo que metí la pata porque le dije, bueno, yo sé que es dificultoso, pero en definitiva a mí me gustaría que el cielo me mire a mí, me vea llorándome una cebolla. Y el tipo siguió. Sí, la verdad, señora, ¿a usted qué le cabe? ¿A usted qué le cabe? Hasta que lo interrumpí, pecando de ser descortés, pero le dije, ¿sabe qué pasa, Isidro? En la casa de mi nona, en el campo, por la ventana de la cocina, con vidrios transparentes, uno podía ver si había florecido los jazmines, o si venía el abuelo de la quinta, si las sábanas tendidas al sol que flameaban ya estaban secas, si un pájaro picaba un racimo de la parra, se podía ver el atardecer, se podía ver. Se ve que alguna fibra toqué, porque me contestó Isidro en seco. Bueno, está bien. Vamos a hacer una cosa. Le voy a cambiar uno y le voy a cobrar como si fueran 6. Hecho, dije yo, porque no soy de confundir valor y precio, y porque para mí no era un capricho, sino un deseo. Hace ya 3 años que el vidriecito de 25 por 25 me acompaña en el centro del paño fijo de la cocina.
De modo que ahora mientras estoy cocinando o haciendo alguna tarea de limpieza, de vez en cuando miro y me regala un trozo de cielo nublado o un destello de sol. Los cables sí, los caños sí, pero se puede ver lo que fue un suceso realmente maravilloso. Fue lo que me sucedió el otro día a las 3:00 de la mañana, cuando entré a la cocina sin prender la luz, a tomar un poco de agua, y de pronto vi a la mismísima luna llena, plateada y hermosa, incrustada en el vidriecito de 25 por 25, mirando. Entre las 3:10 y las 3:20 de la mañana. No tener el teléfono de Isidro. ¿Y a usted qué le cambia, señora? ¿A usted qué le cambia? La vida me cambia, Isidro. Porque ya sé. Que sábanas no, abuelo no, racimos no. Pero como en las noches de luna llena, en la casa de mi nona, a través del vidrio de la ventana, la luna, sí. La luna sí. Ana María Bovo, La luna en el vidrio.